Pues yo veo muy bien a Alfonso Durazo, fortachón, y con ánimo. Miren, nosotros nos fortalecemos porque estamos actuando con principios, con ideales. La fortaleza dimana de la moral. La política es un imperativo ético. Cuando se tiene la moral en alto, se resiste cualquier circunstancia, por difícil que sea. Además, el que se aflige se afloja. Aquí hay que tener aplomo, y ese aplomo lo da la causa que se enarbola, los ideales que se defienden. Por ejemplo, si en estos hechos difíciles. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Antes que nada, aprovechando pues el diálogo de ida y vuelta, como usted dice, todos los días, sí comentarle que no cualquiera puede ser periodista. Se requieren principalmente 4 perfiles, 4 características. Una, tener rigor en información, ser sensible a los problemas que aquejan a la ciudadanía, investigar y sobre todo publicar lo que alguien no quiere que se publique, sea de la 4T o sea de cualquier gobierno. Eso es solamente para comentárselo, presidente. Mis preguntas son en 2 sentidos, una del tema ambiental y otra del tema de seguridad. Estuvimos revisando la manera como fueron desplegados los guardias nacionales en el país. Mi pregunta es si su gobierno está abierto a revisar la manera o los criterios de despliegue, porque no queda claro cómo estados como Sinaloa, como Sonora, como Chihuahua, que evidentemente estamos viendo que son dominados por el crimen, están en los lugares 16, 17, 18 en cuanto al número de despliegue de Guardia Nacional. Y aquí el criterio fue dividir los guardias que fueron enviados por el número de habitantes, que es el criterio que utiliza la ONU para este tipo de cuestiones. Entonces, ¿está abierto su gobierno a que se revisen los criterios de despliegue de la Guardia Nacional? Y en ese mismo sentido, tuvimos pues hace un par de días la oportunidad de tener aquí al secretario de Seguridad Pública, a Alfonso Durazo. Lo vimos realmente muy minado, con la mirada baja, con la voz baja, perturbado, esquivo. Digamos, ya no es el Alfonso Durazo de los primeros meses. Incluso más allá de las responsabilidades que pueden ser polémicas, más allá de eso, por cuestión personal, digamos, por lo trastocado que está este funcionario, ¿usted pensaría en quitarlo del cargo? Bueno, mire, esto último, ¿no? Porque si no se me pasaría. Pues yo veo muy bien a Alfonso Durazo, fortachón, y con ánimo. Miren, nosotros nos fortalecemos porque estamos actuando con principios, con ideales. La fortaleza dimana de la moral. La política es un imperativo ético. Cuando
se tiene la moral en alto, se resiste cualquier circunstancia, por difícil que sea. Además, el que se aflige se afloja. Aquí hay que tener aplomo, y ese aplomo lo da la causa que se enarbola, los ideales que se defienden. Por ejemplo, si en estos hechos difíciles hubiésemos actuado en contra de nuestros principios, si yo no hubiese apoyado la decisión de parar el operativo de Culiacán para con esto evitar una masacre, eso sí me afectaría. El actuar de manera irracional, es decir, nos importa detener a sangre y fuego a este presunto delincuente, pase lo que pase, porque tenemos que hacer valer la fuerza, el Estado de Derecho, que sepan que no nos va a temblar la mano. Y por una actitud autoritaria, irracional, irresponsable, se pierde la vida de gente inocente, pues eso sí, nos tumba. ¿Cómo voy a dar aquí la cara? Al día siguiente, el viernes, en Oaxaca, dijimos toda la verdad sobre la decisión que se había tomado. Y eso es lo que da la fortaleza. Ahora sí, usamos, como los conservadores, la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía, pues entonces no resistimos ni políticamente ni emocionalmente. Entonces, esa es una apreciación. Sí, ha hecho un buen trabajo de coordinación del gabinete, estamos trabajando de manera conjunta. A lo mejor, pues, cabizbajo, porque levantarse todos los días a las 4:30 de la mañana y acostarse a las 10, 11, 12 y recibir alguna información de todo tipo. Por lo que pasa en el país también. Por lo que pasa en el país, sí. Pero todos tenemos mucha fuerza de voluntad y ya estoy por hacerme mi chequeo médico para que los de transparencia queden satisfechos con mis análisis, pero estoy muy bien y todos estamos bien, va muy bien el gobierno, no tenemos diferencias al interior, vamos trabajando, se van cumpliendo con los propósitos y nada nos va a desviar de el objetivo, transformar al país.
cambiar, ¿no?, este régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Sí, ¿Qué otra cosa preguntaste? Sí, lo que le preguntaba es los criterios sobre el despliegue de la Guardia Nacional, porque, sí, por ejemplo, Sonora y Chihuahua ocupan más del 20% del territorio nacional y tienen el mismo número de guardias nacionales que la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, se puede hacer la revisión, o sea, no se está cerrado. ¿Cuál fue el criterio que se utilizó? Básicamente los mayores niveles de violencia en los estados con más violencia. Pero ni en eso coinciden, presidente. Esa fue la instrucción y ese fue el criterio. Habría que ver cómo está en la actualidad, pero sí, el propósito, lo que se definió era tomar en cuenta violencia, o sea, las regiones más violentas, los estados con más violencia, y población, porque se tiene que tomar en cuenta que por un lado está la inseguridad o la violencia en general y por el otro la violencia de los grupos o del crimen organizado. Hay estados en donde hay grupos dedicados a la producción de droga, la elaboración de drogas, el tráfico de drogas, y no tienen altos niveles de homicidio. Por ejemplo, ustedes ven los datos, van a encontrar estados en donde son muy pocos los homicidios, porque son cosas distintas, diferentes. Lo que a nosotros nos importa es que no haya homicidios. Lo que nos importa es que no pierdan la vida los mexicanos, los seres humanos. Eso es lo que nos importa. Y ese es el criterio que se está priorizando. Acuérdense que la Guardia Nacional va a terminar de desplegarse hasta el año próximo, porque ahora apenas y estamos contando con 75,000 elementos y van a ser 140,000. Apenas tenemos 150 coordinaciones y van a ser 266, porque estamos convocando, estamos reclutando a nuevos elementos. O sea, está en formación, pero los que ya se tienen, el criterio fue mandarlos a donde tenemos más incidencia delictiva, sobre todo en homicidios. También es muy importante, un día vamos a presentarlo, de que se sepa que hay veces, hay días en que en la mitad del país, en la mitad de los estados del país, no hay homicidios. O sea que hay homicidios en 16 estados y en 16 no se registra ningún homicidio.
Y en 5, 8 estados se concentran 65, 70% de los homicidios. Entonces, no es todo el país, incluso no es en todo el estado. El caso de Baja California es Tijuana. En el caso de Chihuahua, Juárez. Entonces, si un día vamos a presentar esto, porque con estos hechos lamentables, ¿no?, se puede pensar que así está todo el país. Afortunadamente no es así. Está muy focalizada la violencia de este tipo de homicidios. Hay delincuencia en general en robo, casa, habitación, en robo de transporte, robo de vehículos, por ejemplo, en general. Sí. Pero lo que tiene que ver con homicidios, con la pérdida de vidas, está muy localizado. Entonces, la Guardia Nacional está atendiendo eso, básicamente. Presidente, gracias. De todas formas, se revisa. Muchas gracias. El segundo tema, rápido.